Hola, hola. El día de hoy vamos a repasar las funciones del ADN y del ARN, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con el ADN. Recuerden que esto significa ácido desoxirribonucleico. Entonces, el ADN va a ser la molécula portadora de la información genética en absolutamente todos los seres vivos. Va a contener las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento. Se va a encontrar principalmente en el núcleo celular, hablando de células eucariotas y regadas en el citoplasma en forma de un solo cromosoma en las células procariotas. Entonces, como mencionamos anteriormente, se va a encargar de almacenar información genética, conservar la integridad de esta información genética a lo largo del tiempo y además pasar la herencia de una generación a otra. Va a tener una forma de doble hélice, es decir, se va a organizar en una estructura helicoidal de dos hebras antiparalelas y fue descubierto o este hallazgo se dio por los dos científicos Watson y Crick en 1953. Vamos a tener que el ADN va a tener nucleótidos. Un nucleótido va a ser la unidad básica formada de tres componentes. Primero, un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. En el caso del ADN, el azúcar sería una desoxirribosa. Esto es importante porque cuando empecemos a ver ARN, el azúcar va a cambiar. Además de esto, vamos a tener bases nitrogenadas, ¿sale? Vamos a tener bases púricas y bases pirimídicas. Las bases púricas van a tener un anillo doble y aquí vamos a tener la adenina y la guanina. Y las bases pirimídicas van a tener un anillo simple y estas van a ser timina y citosina. Entonces, es importante que de esta diapositiva nos quedemos con que el ADN tiene desoxirribosa, una doble hélice y tiene adenina, guanina, timina y citosina. Entonces, vamos a tener la regla de Chargaff que nos va a decir que el ADN de absolutamente cualquier organismo va a tener la misma cantidad de adenina que de timina y la misma cantidad de citosina que de guanina. Entonces, la adenina se va a unir con dos puentes de hidrógeno a la timina y la citosina se va a unir con tres puentes de hidrógeno a la guanina. La adenina nunca se va a juntar con una guanina. La timina nunca se va a juntar con una citosina. Entonces, adenina con timina y citosina con guanina. No hay más, ¿vale? Esto nos va a dar una estabilidad de la doble hélice y la precisión en la replicación. Además, va a ser la base para la transcripción. Entonces, gracias a esta complementariedad, vamos a tener una división o una reproducción del ADN exitosa. Entonces, vamos a tener aquí las tres funciones principales. Primero, replicación. La replicación va a ser la duplicación del ADN antes de la división celular para que cada célula hija reciba absolutamente la misma información. Recuerden que el ADN pues guarda toda nuestra información genética. Entonces, gracias a la replicación, yo voy a poder duplicar el ADN para podérsela dar a una célula hija. Luego, transmisión. La transmisión va a ser la responsable de la herencia genética. Entonces, esto va a ser el paso de los rasgos y características de padres a hijos. Y por último, tengo a la síntesis proteica. Esta se va a encargar de dirigir la formación de proteínas de forma indirecta. Entonces, aquí vamos a utilizar el ARN como intermediario. En toda la fase de replicación del ADN o básicamente de pasar esta información genética a otro individuo, el ARN también va a tener una función muy importante. Sin embargo, el ADN actúa como el plano maestro que guía absolutamente todos los procesos, ¿vale? Entonces, la replicación del ADN va a ocurrir durante la fase S del ciclo celular. La fase S se va a dar antes de la división. Va a iniciar cuando la doble hélice se desenrolla y cada cadena va a servir como un molde original. Y el fin va a ser obtener dos moléculas de ADN idénticas a partir de una inicial. Vamos a tener una naturaleza semiconservativa, ¿sale? En donde cada nueva molécula de ADN conserva una cadena vieja del ADN original y él mismo pone otra cadena nueva. Entonces, vamos a tener una cadena original y una nueva al final de toda esta división. Ahora, ¿cuáles van a ser las características de la replicación? Vamos a tener a la enzima principal que se va a llamar ADN polimerasa. La ADN polimerasa se va a encargar de sintetizar toda esta nueva cadena de ADN. Vamos a tener una cadena líder que me va a dar una síntesis continua y va a seguir la dirección de la horquilla. Esta dirección va a ser de 5 a 3, ¿sale? La cadena rezagada me va a dar una síntesis descontinua y me va a producir fragmentos de Okazaki, que básicamente pues son los rezagados.
Luego, vamos a tener más enzimas que también son muy relevantes. Primero, la helicasa va a actuar como tijeras, es decir, va a abrir la doble hélice. Recuerden que para que lleve a cabo mi división celular o la reproducción del ADN, tengo que abrir mi doble hélice. Posteriormente va a llegar la ADN ligasa. Entonces, si la helicasa funcionaba como tijeras, la ligasa va a funcionar como pegamento, ¿sale? Aquí va a unir los fragmentos de Okazaki que se quedaron rezagados, pues para que no queden volando. Y después tenemos a la primasa que va a sintetizar el cebador. Luego, vamos a ver el ARN, que habíamos quedado que es casi igual de importante que el ADN. Primero, este va a ser el intermediario vital encargado de expresar la información genética contenida en el ADN y va a actuar como el puente entre el código genético y la formación de proteínas. Esto es muy importante porque recuerden que el ADN está súper protegido por el núcleo y es lo más valioso que mi célula tiene porque ahí viene toda la información. Entonces, mi ADN no puede ir del tingo al tango, necesita quedarse protegido en el núcleo. Pero si yo lo dejo en el núcleo, va a ser imposible que yo lleve a cabo todas mis funciones celulares porque necesito esa información. Ahí es donde entra el ARN que va a llegar, va a dejar al ADN en la comodidad de su núcleo bien protegido y el ARN va a copiar toda esta información para que en el trayecto, si le sucede algo, pues podamos tener a mi información original intacta y vaya a otra molécula de ARN a copiarla, ¿sale? Entonces, básicamente va a traducir las instrucciones del ADN para sintetizar proteínas y va a permitir que la información genética salga del archivo central, que es el núcleo, y lo haga de forma segura. Entonces, em, en el núcleo se va a sintetizar la transcripción y en el citoplasma va a cumplir su función efectora, ¿vale? Ahora, el ARN no va a tener doble cadena. Eso es una de las principales cosas que lo diferencia del AEDN. Entonces, va a estar formado por una cadena simple de nucleótidos y lo hace más flexible y capaz de plegarse. Aquí vamos a tener la misma estructura, solo que en vez de una desoxirribosa, vamos a tener a una ribosa. Vamos a tener casi las mismas bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina y en vez de timina vamos a tener uracilo. Entonces, siempre que ustedes vean que hay uracilo es porque estamos hablando de ARN, ¿sale? Entonces, vamos a tener tres tipos de ARN, ¿sale? Estas van a ser especializadas y permiten la expresión de la información genética, manteniendo a salvo el ADN. Entonces, mi ARN mensajero va a actuar como el intermediario que lleva el código del núcleo al citoplasma. Entonces, el ARN mensajero va a ser ese valiente que copia directamente la información genética y la transporta, ¿sale? Luego voy a tener a mi ARN de transferencia, que va a ser encargado de transportar los aminoácidos específicos hacia el ribosoma. ¿Para qué quiero aminoácidos en el ribosoma? Pues para sintetizar proteínas. Y después tengo a mi ARN ribosomal, que va a formar la estructura física y catalítica del ribosoma. Este va a ser per se la fábrica de proteínas. Entonces, básicamente uno lleva la información genética. Entonces, si mi ADN dice necesito que me hagas una proteína 1, 2, 3, el ARN mensajero va a llevar la información de que necesitamos una proteína 1, 2, 3. El ARN de transferencia nos va a dar los aminoácidos para que podamos sintetizar esta proteína y el ARN ribosomal va a ser como la fábrica en donde se hace de manera final la proteína. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones? Como acabamos de mencionar, el ARN mensajero transporta la información del ADN al ribosoma. Va a ser el molde directo para la síntesis de proteínas. Luego, el de transferencia lleva estos aminoácidos hacia el ribosoma para que sea la materia prima de las proteínas y va a poseer el anticodón complementario al ARN mensajero. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a actuar como traductor del código genético. Entonces, por fin, el ARN ribosomal le va a dar la estructura física a los ribosomas y va a catalizar la unión entre los aminoácidos por medio de un enlace peptídico. Después de que el enlace peptídico una estos aminoácidos, voy a tener mi proteína final. Ahora vamos con la transcripción. La transcripción va a ser el proceso de síntesis de ARN, utilizando una cadena de ADN como molde. Este va a ser el primer paso de la expresión génica. La enzima responsable va a ser la ARN polimerasa y este proceso va a ocurrir en el núcleo celular. Entonces, la doble hélice de ADN se va a abrir y solo una cadena va a ser copiada, ¿sale? Luego, la ARN polimerasa va a añadir estos nucleótidos complementarios porque a pesar de que solo utilice una cadena del ADN como molde, pues necesito la complementariedad, ¿no? Entonces ahí
ahí es cuando entra la ARN polimerasa para poner su propia cadena y el producto inicial es el ARN premensajero. Entonces, aquí básicamente vamos a tener un molde que va a tener una parte del material genético original y otra parte que la ARN pone. Entonces, recuerden que el ADN molde va a tener adenina, timina, guanina y citosina, y el ARN nos va a dar uracilo, adenina, guanina y citosina. Entonces, mi ARN siempre va a poner uracilo y mi ADN siempre va a poner la timina. Recuerden cuáles son sus bases pares, no las podemos mezclar como nosotros queramos. Siempre, siempre adenina con uracilo, timina con adenina y guanina con citosina. Luego, la traducción va a ser el proceso de síntesis de proteínas a partir de la información que viene en mi ARN mensajero, que viene directamente del núcleo de la información genética original, que es el ADN. Entonces, se va a dar una lectura en dirección 5 a 3, es decir, de adelante hacia atrás. El ARN de transferencia va a llevar a estos aminoácidos según la complementariedad entre el codón y anticodón, que sería adenina, timina, guanina, citosina. Y por último, se van a unir por medio de enlaces peptídicos que me van a dar lugar a la formación de mi proteína. Acuérdense que el ribosoma es el organelo encargado de sintetizar proteínas, por lo cual el proceso en donde se hacen proteínas pues va a ser en el ribosoma. Ahora, el codón va a ser una secuencia de 3 nucleótidos en el ARN mensajero que codifica un aminoácido específico. Usualmente el codón de inicio va a ser de adenina, uracilo y guanina. Siempre que ustedes vean adenina, uracilo y guanina juntos, significa que a partir de ahí se va a empezar a copiar la información para generar el aminoácido. Y una vez que hagamos uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina y uracilo, guanina, adenina, va a significar que ahí se dejó de copiar la información genética. Hasta ahí ya no hay aminoácido que genere la proteína porque estos no van a codificar aminoácidos. Entonces, por ejemplo, inicio en adenina, uracilo, guanina y termino en uracilo, guanino, adenina, ¿sale? Entonces, ese va a ser mi inicio y va a terminar en el final. Si ustedes ven una cadena y localizan el AUG, significa que ahí se inició a copiar. Si ustedes localizan después del inicio un UAG, esto significa que ahí se dejó de sintetizar, ¿sale? Entonces, el dogma central de la biología nos habla básicamente o nos da un resumen de todo lo que acabamos de ver. El ADN por medio de la transcripción se hace ARN y por medio de la traducción se hace una proteína. Esto fue propuesto por Francis Crick y va a establecer que la información genética fluye de forma unidireccional desde los ácidos nucleicos hasta las proteínas, es decir, del ADN hasta la proteína, ¿vale? Algo que es importante es que los retrovirus son los únicos que pueden realizar el proceso inverso, es decir, desde el ARN hasta el ADN, ¿sale? Entonces, esta es una tablita de las principales diferencias entre ADN y ARN. Por favor, estudienla bien y va a ser el método de repaso de esta presentación. Los puntos clave va a ser que la replicación me da ADN a ARN. La transcripción se lleva a cabo en el núcleo y por medio de la ARN polimerasa y la traducción se va a convertir el ARN en proteína. Siempre va a ocurrir de adelante hacia atrás en una dirección de 5 a 3. El ADN nunca va a salir del núcleo, para eso está el ARN mensajero. Y en vez de que el ARN tenga las mismas bases que el ADN, vamos a cambiar a la timina por el uracilo, ¿sale? Entonces, igual, estos van a ser los truquitos del examen que también pueden utilizar para estudiar y vamos con nuestras preguntitas. Entonces, recuerden pausar el video y una vez que tengan la respuesta, vuelven a poner play. Muy bien, entonces la base nitrogenada que sustituye a la timina en el ARN viene siendo el uracilo, ¿sale? Siempre que nosotros veamos uracilo es porque estamos hablando de ácido ribonucleico. Perfecto, entonces el proceso mediante el cual el ADN forma una copia de sí mismo se va a llamar replicación. Ok, entonces el ARN mensajero es el que va a hacer la copia del ADN y lo va a llevar al ribosoma. Ok, la traducción se va a llevar a cabo en los ribosomas. Muy bien, entonces un codón sería una secuencia de 3 bases nitrogenadas en el ARN mensajero. Por favor, si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios y yo quedo al pendiente. Nos vemos en el próximo video.